Hola amigos de la República, hoy estamos con el investigador Luis Pázara, con él vamos a conversar sobre distintos temas de la coyuntura nacional. Señor Pázara, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Mucho gusto de estar con ustedes. Estaba leyendo una reciente columna suya respecto a que la lógica de izquierdas y derechas no atrapa la complejidad y los matices de los liderazgos políticos que vemos hoy en el mundo, o en la región por lo menos, ¿no? En nuestra región latinoamericana. Entonces, ¿cuál podría ser una más adecuada diferenciación? ¿Democracias o no democracias, liberales o conservadores? Bueno, mi impresión es que estamos frente a desarrollos nuevos, a realidades nuevas, Ujú, para las cuales no tenemos conceptos adecuadamente elaborados. ujú, Quizá la categoría o la situación que necesitamos formular mejor es la correspondiente a gobiernos que surgen de elecciones, ujú, en cuya acción autoritaria se debilita o se destruye el Estado de Derecho. ujú, Esto quiere decir que la aplicación de la ley se hace arbitraria, se desmantelan los controles del Poder Judicial sobre la actuación del Congreso y del Ejecutivo ujú. y que como resultado se afectan los derechos ciudadanos. En Europa, y esto lo digo para ver que no es un fenómeno local, los gobiernos de Hungría y Polonia corresponden a esta situación. Claro. Y en América Latina, el prototipo es el gobierno de Bukele en El Salvador. Pero antes que Bukele, lo que ahora se llama el síndrome Bukele, ya existía. Bolsonaro En Brasil. era precisamente esto. Ujú. Entonces, no podemos llamar democracias a esos regímenes. De momento los teóricos los llaman democracias autoritarias o democracias o gobiernos iliberales. Pero creo que son formulaciones insuficientes que todavía requieren un cierto desarrollo. ¿Se animaría a decir que entonces qué es el Perú en estos momentos? ¿Una democracia autoritaria, una democracia liberal o pasa de la respuesta? No, no paso, como usted sabe, yo no paso de las después respuestas, pero creo que está siendo una democracia autoritaria En y el que estamos en proceso de un desmontaje de los mecanismos de pesos y contrapesos que corresponden a una democracia. Ujú. Ahora, ¿democracia autoritaria no es un oxímoron? Puede serlo, pero mientras no tengamos un término más adecuado para aproximarnos a esta realidad, Ujú. habrá que servirse de él. De acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo en que Dina Boluarte no puede ser calificada de izquierdista, a pesar de que postuló por un partido que se identifica como tal, incluso maoísta, ¿no? Como Perú Libre. Ah, de acuerdo a su mirada, entonces, ¿cómo podría ser la presidenta Boluarte definida políticamente? Yo creo que Boluarte no tiene una definición política, ¿no? Adoptó una por conveniencia para ser elegida como vicepresidenta, pero su actuación en la presidencia, lo que dice, lo que hace y lo que no hace, no corresponde a una identidad política, sino a una voluntad de permanecer en el cargo, moviéndose hacia donde sea preciso, a donde se le exija la circunstancia para mantenerse en el cargo. Es lo que en un lenguaje conocido antiguo se llama un oportunista. Pero déjeme agregar que en el Perú de hoy, donde los políticos se cambian de camiseta todo el tiempo y se mueven como saltimbanquis, el caso de Boluarte no es un caso especial o peculiar, ¿no? De acuerdo, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, Ujú. o peor de lo mismo. O peor de lo mismo. Claro, por el cargo que ostenta, ¿no? Ujú. De Eso es lo acuerdo, que la hace peor, o su caso es más grave que el de un alcalde que ha cambiado de camiseta 3 veces, digamos. Bueno, entiendo. En su columna menciona el Perú y es interesante que lo haga porque no son pocas las oportunidades en que como solemos denominarlas, izquierdas y derechas, confluyen, y lo cito textualmente, repartiéndose los fragmentos de poder de los que pueden disponer, ¿no? Ha señalado el caso del Tribunal Constitucional, que son elegidos además por los miembros del Congreso. Recientemente ocurrió de nuevo con el nombramiento de José Gutiérrez como defensor del pueblo, alguien que, bueno, no lo digo yo, lo dicen personas muy enteradas del funcionamiento de la Defensoría y especialistas en temas de derechos humanos, etcétera. Alguien que no tiene las características necesarias para ocupar un cargo de esa índole, responsabilidad, ¿no?
muy claramente. Sí. Ahora, ¿cómo explica usted esta coincidencia de intereses de políticas de políticos y de políticas que en teoría se encuentran en antípodas ideológicas, ¿no? Por ejemplo, Fuerza Popular, Perú Libre, etcétera. Sí, a primera vista, digamos, es sorprendente, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que hay de por medio es la ambición por alcanzar un pedazo de poder, que puede ser grande, por ejemplo, para decidir licitaciones millonarias y cobrar comisiones por adjudicarlas, o pequeño, como usar un auto oficial nuevo. Mm. En el Congreso tenemos grupos de derecha muy claramente orientados y muy coherentes en su actuación, pero que a la hora de la repartija no vacilan en juntar votos con grupos de izquierda que en su discurso son radicalmente contrarios a ellos. Esto ahora a nadie le importa en un Congreso muy fragmentado en el que hay que construir una mayoría para tomar decisiones. Entonces es el momento de entenderse, como se dice, con Dios o con el diablo, con quien haga falta. Este método que ha adoptado el Congreso actual es nuevo en la política peruana. ¿Cuál? Yo quiero subrayar esto, es nuevo. El de entenderse con Con mi... quien sea, con quien haga falta. Ujú. Antes por lo menos mantenían las formas. O por lo menos Más o menos. respetaban por lo menos las fronteras ideológicas. De alguna forma, ¿no? Pero esto de pactar con el extremo contrario para ponernos de acuerdo en cómo asignarnos sillones en el Tribunal Constitucional, esto es nuevo. O en la Defensoría. O en la Defensoría, claro. O en lo que viene, ¿no? Que es la Junta Nacional de Justicia, en fin. Sí, sobre eso quiero conversar en un ratito. Ahora, ¿no será que los une también una mirada muy conservadora sobre la sociedad? Porque es una izquierda bastante conservadora y una derecha muy conservadora también. Es verdad, pero mire, Enrique, en este caso no es el conservadurismo lo que está de por medio y lo que los junta. Lo que los junta es cómo nos repartimos la torta. Mm. Es verdad que son conservadores ambos. Es verdad que los que se ponen el cilicio del Opus Dei y los que dicen que en el Perú hay que combatir la homosexualidad comparten muchos puntos de vista, eso es cierto. Pero en este caso de lo que estamos hablando no es una coincidencia ideológica o política, es cómo nos repartimos la torta. Mm. Se puede decir que el Congreso está detrás de capturar todos los espacios de poder posibles, andan detrás de los organismos electorales. Hay una acusación constitucional en contra de la fiscal Ábalos, que iba a ser vista hoy, pero finalmente se postergó, pero digamos, está ahí, pendiente de discusión. Hay también de parte de ciertos legisladores una arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, que le pidió al Congreso simplemente una mayor reflexión sobre el caso de Zoraida Ábalos, nada más. Patricia Chirinos los ha denunciado por patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Eh, Nos estamos convirtiendo en una especie de parlamentarismo de facto, subrayo el de facto, sé que no es un sistema parlamentarista propiamente dicho, pero un parlamentarismo de facto. Yo creo que llamar parlamentarismo a eso me parece que es otorgarle un honor absolutamente inmerecido, ¿no? Ah. En un régimen parlamentario existen reglas precisas acerca de las facultades del Congreso, lo que el Congreso puede hacer y lo que no puede hacer. En este caso estamos simplemente ante una actuación desbocada del Congreso, que no se detiene ante nada y que puede seguir en esa carrera porque tiene al frente un ejecutivo débil que depende de él, además, y adicionalmente espera controlar a un poder judicial en el que algunos jueces podrían levantarse como un muro de Contención. contención. Ve usted que ya controlan el Tribunal Constitucional, que Sí. recientemente ha decidido limitar el control de los jueces sobre los actos del Congreso, control que es uno de los pilares de la democracia. Están eliminando pues los pesos y contrapesos de un régimen democrático y ahora se disponen a abalanzarse sobre la Junta Nacional de Justicia para redondear su dominio sobre la actuación judicial, desde nombramientos hasta sanciones. Mm. ¿Ve alguna ventana para intentar detener esta actuación de desbocar el Congreso o cree que en realidad en estos momentos es pedir demasiado? No, yo creo que no es pedir demasiado. De la experiencia más reciente, yo creo que la única forma de parar esto es con una reacción ciudadana que ojalá se produzca. Pero no sé si a nuestra ciudadanía estos detalles
estos intríngulis legales y formales se le escapan o no. Yo creo que por eso conversación como la que estamos teniendo, y debería haber muchas, son un paso necesario para para dar la alerta respecto a esta situación y hacer notar que estamos yendo a una demolición de la democracia, ¿no? Ujú. La Fiscalía ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte declarar sobre las muertes ocurridas en las protestas. ¿Cree que este tema pueda avanzar de verdad o considera en todo caso que se configure una situación de impunidad como ha ocurrido en casos anteriores? ¿Qué me diría? A mí me sorprendería mucho que el caso de Dina Boluarte avanzara algo en la Fiscalía. La Ya. fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya ha mostrado que tiene diferentes varas para medir la situación, ¿no? Ujú. Fue muy celosa con el gobierno de Pedro Castillo Y estuvo bien y eso. Sí. estuvo muy bien, nos felicitamos Ujú. por esa actuación, pero a partir de lo ocurrido en diciembre, con las protestas, su actuación se ha vuelto negligente o remolona. Mm. Da la impresión de que está orientada políticamente por quienes apoyan a Boluarte en el cargo y condonan la actuación de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas. Sí, claro. Me parece que casi 5 meses después de las muertes en Ayacucho y en Juliaca, no hay una sola persona sujeta a investigación por el Ministerio Público. Y como ha señalado en términos tan claros Human Rights Watch, no se ha hecho pericias en las armas utilizadas por el ejército y la policía, y en algunos casos ni siquiera se ha hecho autopsias. Esa es ahora la actuación del Ministerio Público, cuya autonomía institucional declarada en la ley, de la cual ellos con justa razón se precian, no se expresa pues en su actuación. ¿Por qué Entonces, entonces, alguien podría decir, por qué entonces citan a declarar a la presidenta Boluarte? exacto. Que parece un rasgo de independencia, no lo es. Es porque el Ministerio Público, este Ministerio Público, ahora tiene que hacer algo Es para pantalla. salvar la cara frente al escándalo. Es una pantalla, digamos. Claro, sobre todo el escándalo internacional, ¿no? Que es complicado y que le preocupa al gobierno. Pero son gestos de una institución encabezada por una persona que, no lo olvidemos, también tiene pies de barro. Mm. Tiene el caso de su hermana, jueza, Tengo. vinculada o señalada como, pues, En un caso complicado. delincuente o condescendiente con narcotraficantes, lo cual es muy Exacto, serio. exacto. Sí. Y ni siquiera es seguro que existan las tesis que sustentan los grados académicos sobre los cuales fue nombrada en el cargo. Yo creo que de ahí es que le preocupa hacer gestos como recibir al extraditado Alejandro Toledo en el aeropuerto donde no tenía nada que hacer, o hacer una citación a Dina Boluarte que no va a tener consecuencias. Ujú. Le cambio un poco el tema, finalmente. El Poder Judicial decidió anular la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en la que se pedía 35 años de prisión, lo que devuelve al expresidente a calidad investigado. Se lo pregunto porque usted ha sido una de las personas, pocas posiblemente, que en un inicio tuvo una mirada crítica sobre el accionar de los fiscales del caso Lavallato. Así es. Lo del caso Kuczynski me parece que es un importante revés para el fiscal José Domingo Pérez. En todo caso, ¿qué le sugiere este hecho reciente sobre las investigaciones del caso Lavallato? Bueno, como usted dice, no estamos ante el primer caso en que un juez enmienda la plana al fiscal Pérez. Yo creo que esta otra corrección vuelve a probar que después de años de investigación, el producto que ofrecen los fiscales del caso Lavajato no resulta satisfactorio. Cuando uno escucha, y he escuchado con atención al fiscal Vela hace pocos días, cuando escucha las explicaciones parecen ser muy satisfactorias, pero los resultados no son satisfactorios. Y ojo que no estoy cuestionando que José Domingo Pérez aspire a ser juez. No me parece mal. Ujú. Tiene absolutamente está claro, Derecho. ese derecho a aspirarlo. El problema es que su actuación, muy ruidosa para iniciar investigaciones y muy fácil de filtrar los contenidos de declaraciones siempre a la prensa, en definitiva, hasta ahora ha producido pocos resultados positivos. Es decir, estamos ante mucho ruido y pocas nueces.
El caso de lo que ha ocurrido con el caso de Kuczynski vuelve a probar esto. ¿Que ha sido más fuegos artificiales que otra cosa? Hasta ahora me parece que sí. A pesar de que hay indicios serios, ¿no? Sí, yo no conozco en detalle el caso, pero No hablo parece solo de haber Kuczynski, indicios. hablo de de todo el, digamos, creo que lo de Toledo fue en lo que más se avanzó, pero creo que posiblemente sea el único caso que terminó de cerrar, o que está terminando de cerrar, me parece, Así es. ¿no? Ok, señor Pázara, ha sido muy amable, muchas gracias por aceptar la entrevista con la República, estoy seguro que quienes lo escuchen van a saber apreciar su opinión. Ha sido muy Como lo amable. dije al comienzo, encantado de estar con ustedes. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy.